Hola, ¿cómo estás? Soy Viviana Guayo Maruri y te doy la bienvenida al podcast Más allá de la apariencia, nombre que nace de mi libro lanzado en el 2021. En este espacio abordaremos algunos temas de mi libro como las creencias limitantes, imagen personal, etiqueta y comunicación. Además, tendremos momentos para contar anécdotas, experiencias y entrevistas que expandan tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la apariencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper actual, súper importante, que es el impacto de las diferentes generaciones en el mundo laboral. Creo que estamos en un momento donde cualquiera ha podido trabajar con diferentes generaciones y para eso tenemos a un experto en este tema, Galo Montenegro Álvarez. Galo, bienvenido. Un placer tenerte acá en este episodio. Quiero contarles un poquito sobre Galo. Él es máster y especialista en administración de empresas, se graduó en Argentina, también en comunicación y talento humano en España, y se ha desempeñado como jefe, gerente y consultor de empresas nacionales y multinacionales, llegando a manejar hasta 350 personas bajo su cargo directo. Actualmente, Galo es coordinador académico y docente de las carreras de Administración y Talento Humano de la Universidad Casa Grande. Galo, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Gracias, Viviana, por la invitación y bueno, ahí después de esa presentación como que quedó así muy adornado, pero en todo caso, sí, estamos aquí para justamente hablar de un tema que a mucha gente le llama la atención, ¿no? Que es esto de trabajar hoy en día en un ambiente donde coexisten personas de diferentes generaciones, edades, etcétera. Sí, y sobre todo también quiero que nos aclare, sobre todo algunas personas confunden y todavía siguen diciendo millennial, 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 a los que ya son centennial. Entonces, bueno, quiero que este episodio sea súper aterrizado para despejar esas dudas. Sí, para que igual. Me vas a hacer buscar el material, pero sí, está bien. Sí, a ver, no el año exacto, pero por lo menos, o sea, sabemos que los jóvenes de ahora no son millennials. Y hay gente que todavía dice, no, es que son millennials. No, pues ya no, son centennials. Entonces, bueno, sí, conversar sobre esto. Más o menos, a ver, ahorita primero quiero empezar, ya que igual tú eres un crack y has trabajado con tantas personas y estás en este mundo de la consultoría, con empresas. Primero quiero que me cuentes cuáles son los nuevos requerimientos que tú consideras que las personas tienen cuando buscan un empleo. Ok, primero, las personas cuando tú me estás preguntando cuando buscan un empleo, o sea, cuando yo Sí, quiero ir a trabajar a una empresa. yo quiero ir a trabajar, porque ha variado, ¿no? Yo creo que ahora los Correcto. trabajadores son mucho más, no sé, A ver, exigentes. ha variado por algunos factores. El primero que tengo que mencionarlo porque, a ver, aquí en este programa hay que decir las cosas como son. Hay un factor que es el factor económico, un factor que, lo, que nos afecta a todos los que estamos aquí en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, si ese factor no ha sido superado o solucionado, ¿no? Y una persona no tiene trabajo, Viviana, al momento de buscar, difícilmente se va a poner como que muy exigente, por decirlo Exigentes, así. claro. Ajá. Ok. Ahora, una persona que ya se encuentra activo, trabajando ya, laboralmente activo, como se dice, como términos así técnicos, esta persona que ya se encuentra trabajando y que de pronto tiene la posibilidad de saltar o de irse a otra organización, a otro trabajo, ahí ya cambia y ahí podrían entrar ya algunos factores que van a entrar en la conversación de hoy. Hago esta separación porque, recordemos, al no tener, lo que salga va a ser bienvenido, ¿ya? ¿Y Al tú tener, crees que, ujú, perdón que te interrumpa, este tema es súper interesante, tú crees que al no tener, a veces hay personas que, no sé, pues hacen recorte de personal y se tienen que ir de una empresa y son personas que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, y tú piensas que igual por la necesidad estas personas aceptan lo que sea? eh, De manera general, pues no, de porque no manera, podemos. de manera general, un gran porcentaje termina aceptando lo que les salga medianamente, poniendo de lado o cediendo ciertas cosas que tal vez no les agraden o no les gusten por este tema de la necesidad de, Factor económico. ajá.
Pero si, obviamente, ¿no? Ya cuando tienes claro qué cosas te gustan, qué cosas te buscas en un trabajo, que es vamos a entrar a responder esa pregunta. Obviamente vas a tratar de lo que te salga o las opciones que te salgan, vas a tratar de ir hacia esa que se alinee más con lo que a ti te agrade, ¿no? Entonces, separando esta situación económica, porque no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, Así es. hay índices anuales, mensuales de desempleo, etcétera, que no vamos a entrar ahorita en esa discusión. Es muy aburrido hablar de eso, pero es una realidad. Entonces, cuando la gente busca trabajo, en primera instancia, busca algo que cubra, que sea mejor ir a trabajar que hacer lo que estoy haciendo ahorita, o irme a esa empresa o a ese trabajo que sea mejor que lo que tengo ahorita. Incluso hay gente que no está trabajando, jóvenes, chicos que están estudiando, por ejemplo, y que tienen la suerte de poder estudiar y viven todavía en dependencia de sus padres. Y ellos cuando comienzan a buscar trabajo, incluso hacen esa relación. Me resulta irme a trabajar, o sea, realmente es más beneficio irme a trabajar que seguir estudiando y seguir preparándome. De pronto no vale la pena, ¿verdad? Pero ahí hay que comenzar a meter en esta conversación todos esos factores de lo que buscan las personas. Y ahí sí te diría, Viviana, las generaciones juegan un rol importante en los gustos y preferencias. Ya vamos a hablar de eso entonces. Ok, Ujú. cuando dices algo mejor, de manera general, podría ser factor Supongamos, económico y clima ajá, laboral. exacto. Ya, ahora, las personas que ya están trabajando, que no son tan jóvenes, que de pronto ya tienen alguna experiencia previa, siempre van a preponderar el ingreso económico, que me resulte irme a trabajar Ujú. allá, y por otro lado, este tema que tú mencionas, el clima, ¿no? El clima laboral. Qué tan bonito o qué tan atractivo es irse a trabajar a ese lugar. ¿Sabes lo que yo les Ya, recomiendo? Les recomiendo ¿qué? a la gente siempre, y eso lo conversamos un poco más distendido. eh, Hoy en día la información, la comunicación, las redes sociales te permiten acceder a mucha información de personas, ¿ya? Yo siempre les hago este comentario a los chicos en la universidad. Cuando tú, a la chica o el chico, cuando está interesado en otro chico o otra chica, investigan peor que el FBI información de esa persona. Lo mismo se puede hacer de las empresas. Entonces, yo los invito que cuando tengas una propuesta o una llamada, una entrevista, igualito, busca información. Hay tantas redes sociales, incluso de índole de empleo, laborales, que tú puedes obtener información de esa empresa. Siempre conocemos a alguien en primero o en segundo grado que ha tenido una experiencia en ese lugar. Entonces, importante tener información para hacerse una idea, ¿no? Cómo es ir allá. Claro. Y aparte hasta porque en la entrevista les pueden preguntar, ¿y qué sabe de nuestra empresa? No, nada, yo vengo para trabajar. Entonces, creo que Claro, va importante a marcar saber una diferencia. qué productos vende, qué servicios tiene. Exacto, Claro, me parece muy buena. Esa es buena también, es verdad. sí. Oye, y ahora te hago al revés, porque ya vemos la gente, que ya vamos a hablar un poquito más de acuerdo a cada generación, pero ahora yo te pregunto algo, las empresas, ahora sí, que qué buscan en un empleado, o sea, qué buscan, cuáles son los nuevos requerimientos para decir sí, quiero contratar a esta persona. Excelente pregunta. Mira, las empresas cuando buscan contratar a alguien, eh, es como, aquí vamos a meter algunos comentarios que vienen de otras ramas, como el marketing. Siempre se dice que cuando tú tienes un producto o un servicio y lo vas a dirigir a un mercado, ese famoso mercado objetivo, tú le tienes que enviar productos, servicios, publicidades, todo a ese mercado orientado a eso y que sea para ellos ese público objetivo. Igualito, cuando tú vas a contratar personal, tienes que entender este personal qué va a hacer, si va a atender, por ejemplo, clientes, con qué tipo de clientes se va a relacionar. Y aquí entra en juego mucho el mercado objetivo.
al que va a ir este empleado nuevo, con qué mercado objetivo se va a relacionar. Y ahí podríamos definir nosotros, antes de ir a contratar a alguien, cosas como rango de edad y generación, por ende, que es el tema que vamos a ir desarrollando hoy. También nivel de conocimientos, estudios y cosas adquiridas a lo largo de preparación también. Eh, en algunos casos no se necesita tanto, en otros se necesita más, pero es como que tú vas definiendo ese pequeño perfil de la persona que quieres contratar. Eso va a depender para qué viene y con quién se va a relacionar, con qué tipo de clientes, etc. Y algo que sí me he dado cuenta que la mayoría de empresas buscan hoy, y en términos generales para cualquier puesto de trabajo, ¿sabes qué buscan muchísimo? Buscan muchísimo gente que tenga ciertos valores, ¿no? Que vengan con ciertos valores que hagan match con nuestra organización. Y eso es interesante porque eso sí aplica para cualquier puesto, cualquier nivel, etcétera. Repite eso, por favor, que eso es lo que yo Ya, también les enseño a mis alumnos. que, Porque sí, el conocimiento es importante, pero exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque no es lo mismo buscar una persona que vaya a atender clientes jóvenes o a una persona que va a atender clientes de edad más madura. Ahí pueden hacer otros filtros, ¿no? Pero sí, para cualquier empleado de una empresa, sí van a buscar que los empleados que vengan a cualquier empresa compartan los valores que para la empresa son importantes. Entonces, eso de ahí sí es algo que aplica para cualquier nivel de la empresa, para cualquier posición. Hoy en día las empresas están viendo más eso y es muy bonito. sí, valores, habilidades blandas, así que Exactamente. anoten, por favor. Sí, Sí, y eso de ahí no te lo enseña muchas veces una universidad o un curso de capacitación. Puedes mejorarlos, por supuesto que sí, puedes aprenderlos también, pero no necesariamente una persona que se graduó de ingeniero en algo viene con esos valores o esas habilidades, no necesariamente. claro, y eso es lo que hay que desarrollar. A ver, sabemos que ninguna generación es mejor que otra, que todas tienen sus puntos a favor y tienen de pronto sus cositas que hay que mejorar. Entonces, yo quisiera que de manera general nos cuentes Ujú. qué aporta o qué ha aportado tal vez, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Sí. Cada generación. O sea, ¿qué es lo que cada generación nos aporta de bueno, tal vez Oh, el desafío de cada generación? excelente. A ver, ya por suerte abrí mi ayuda aquí en la computadora para un poco no perderme en los años. A ver, mira, en la actualidad coexisten en organizaciones personas de la generación más antigua que todavía tienen actividad empresarial y es la famosa generación denominada baby boomers. Son personas que fueron concebidas y nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Personas que hoy están entre los 65 y 75 años de edad, ojo, y Ujú, que podrían estar jubilados, pero siguen trabajando y ellos normalmente son los principales de las empresas. Son dueños, primera generación de empresa familiar, que ya tienen a sus hijos y sus nietos probablemente trabajando, pero que no se han deslindado de el tema laboral, porque no quieren, gente que ujú. le gusta seguir trabajando. Estas personas, de nuevo, todavía hay empresas que tienen gente de esta generación y están en las cabezas de las empresas. Estas personas son las que han desarrollado todo a lo largo de los últimos 40 o 50 años, han desarrollado el crecimiento de esas dichas empresas en las que representan, ¿ya? De ahí viene la generación que le sigue, que es la famosa generación X. Esta famosa generación X son las que estuvieron para que tengas una idea, estuvieron haciendo su colegio secundario en los años 80, más o menos. Esta generación X hoy en día está entre los 40 y 60 años, ya, bordeando casi los 60. La generación X realmente está activa hoy en día son los que mayoritariamente, porque los baby boomers son poquitos los que están todavía activos, pero la generación
X son los que están hoy en día en un 80% más en la cabeza de las posiciones gerenciales o de alta gerencia de las empresas, porque han venido asimismo en los últimos 25 o 30 años, han venido trabajando y desarrollándose en empresas y han ido ascendiendo. Estas personas, una de las características que tienen es que les gusta mucho hacer estudios, posgrados, maestrías, doctorados. Me identifico mucho con esa generación. Yo me considero generación X, aunque dice la literatura que ya podría ser millennial, Millennial. pero no lo creo, no lo creo. Mm. Pero bueno, yo creo que soy más X que millennial o Y, y les gusta mucho el tema de estudios, titulaciones. Son personas que se han mantenido en empresas por mucho tiempo, no les gusta la rotación, no les gusta cambiar mucho, les gusta más la estabilidad, ¿ok? Eso es una característica de la generación X. Claro, como Eh, estudia para entrar a una buena empresa y hagas tu carrera, esa es esa generación, ¿verdad? exactamente, exactamente. Eh, Tienen una alta orientación al servicio, pueden trabajar en equipo y son muy de ponerse la camiseta por la empresa u organización a la cual ellos representan, ¿ya? Esas son características laborales de esta generación. De ahí viene ya la generación Y o famosa, conocida como millennials, ¿ya? La generación millennial es la que hoy en día está ya trabajando, ¿ya? Los millennial normalmente están comprendidos entre los que nacieron, se dice en la literatura, a partir del año 1981 hasta el año 1995 vivían. Ujú. Entonces, se dicen que ya ahí, o sea, tal vez tú te sonríes porque tal vez ya ahí tú entras dentro de los millennials, Vivi. Claro, ahí con las justas raspando entran, en el Ajá, 82, pero sí. ¿viste? Pero entonces, claro, ahora, aquí hay que hacer una acotación, y esto lo aprendí también cuando veía estos temas, estudiando, de que toda esta información, ¿de dónde viene? De los estudios que se han hecho en dónde, en Estados Unidos, Europa, países de primer mundo. Y para esas épocas de la humanidad no teníamos el acceso a la información como lo tenemos en este momento. Si tú coges tu celular, te metes y ves lo que está pasando ahorita en Rusia, en España, donde sea. Pero en esa época, acá en nuestros países de América Latina, no había pues ese acceso tan ágil a la información, por lo cual se considera que en los países de América Latina hay un desfase de unos 10 años. ¿Ya? Entonces, ese dato es interesantísimo. No está Wow. así como tal en los libros, pero el producto de no haber tenido nosotros el acceso a la información, al Internet, como lo tuvo los países del primer mundo en su momento, hay- hace que haya un poquito de retroceso en esta brecha generacional. Pero en todo caso, según la literatura, los nacidos del 81 hasta 1995 son los famosos millennials. Características de los millennials. ¿Cuáles crees que son las características, Viviana? Tú que has trabajado de cerca con la generación millennial. ¿Qué me puedes contar? Bueno, para mí los millennials sí, en cambio, son un poquito más arriesgados, ya no tanto la estabilidad, ya tienen un poco más de conocimiento de tecnología Correcto. y les gusta mezclar estas partes, son un poco más arriesgados, aventureros. Aquí creo que también entran algunos emprendedores. Correcto, sí. Eso es lo que yo te puedo decir. Oye, has hecho una muy buena lectura, probablemente desde tu experiencia, ¿no? Los millennials son muy diversos, son muy sociables, nacieron ya con la tecnología a tiempo completo. Algo que es característico de la generación millennial que no hemos mencionado todavía es que ellos preponderan y le hacen una especie de culto al bienestar, al sentirse bien. Eso es más importante para ellos, que difiere de las generaciones mencionadas anteriormente. ¿Ok? Claro, el sacrificio, trabaja Ajá, lo que sea necesario. tienes que venir el Mm, sábado a trabajar, claro. al millennial mucho chiste no le hace. ¿Ok? Eso es interesantísimo de entender.
son muy, como tú decías, ¿no? Muy arriesgados, aventureros, eh, y digamos que eso, a diferencia de las generaciones previas mencionadas, hace que un millennial pueda cambiarse de trabajo con facilidad, ¿ok? Tanto es así que en los años 90, cuando llegaba un currículum a una empresa y la persona en el currículum tenía 3, 4 experiencias laborales previas, se lo veía como algo negativo. Las Claro, personas de las empresas podrían calificar cualitativamente ese currículum como alguien inestable. inestable. Imagínate cómo se lo veía antes, ¿no? Entonces, valoraban que una persona haya estado 5 años en un lugar y después 4 años en otro. Ok, ya eres medianamente estable. Pero hoy en día, un currículum, cuando me llega a mí, a veces yo veo que en un mismo año han tenido 2 o 3 trabajos, los de la generación millennial. ¿Ok? Y es interesantísimo. ¿Por qué pasa esto? Hay comentarios, obviamente esto de aquí sale de hablar con la generación millennial, te dicen cosas como, es que me aburrí, es que Mm. me dio pereza seguir trabajando ahí, es que no me gustaba el ambiente ni el trato. Y después te pones a investigar un poco más si el ambiente y el trato era simplemente algo que los de la generación anterior lo veían como lo más normal. Claro, y ahí hay Bueno, este choque. exactamente, pero bueno, eso sí, cosas positivas al momento de trabajar con los millennials es que en temas tecnológicos son una bala, les encanta la innovación, les gusta trabajar colectivamente en equipo. eh, ¿Qué cosas tal vez a ellos les hace como déficit o falta? No son muy buenos para autoexaminarse o autocriticarse, les cuesta mucho, ¿ya? Y es importante, por ende, a las personas que trabajan con millennials que siempre les den retroalimentación. Ellos lo valoran, pero es bueno y oportuno que el jefe siempre esté, ven acá, me gustó lo que hiciste, esto de acá lo podrías mejorar, etcétera. Mira qué interesante. ¿Sí? Y la última generación, para después seguir conversando, la generación Centennial. Se considera los Centennial los que nacieron a partir del año 1995 hacia adelante. Pero ya hoy en las empresas hay gente con 18, 19 años que ingresan a trabajar y ya son de esa generación, ¿no? Ellos ya nacieron con el chip, o sea, eso sí Sí, ya es tecnología a otro nivel. exactamente. Ellos tienen como una característica generacional que si el millennial era tecnológico, estos son 200% tecnológicos, ¿no? A diferencia de los millennial, el centennial estuvo mucho más tiempo frente a la pantalla. Y eso, aunque tú no lo creas, hay estudios que lo respaldan, ellos son más introvertidos y Eso te iba a decir, no les gusta tanto conversar y hablar verbalmente con otras personas. han de ser Eh, menos sociables, claro. Menos sociales, correcto. Desconfían muchísimo de la autoridad, gobierno, policía, cualquier cosa que tenga autoridad para ellos les choca mucho. Y, y bueno, este tema de la inmediatez también es una característica de la generación centennial. Y eso de la inmediatez, de querer todo para ayer, que todo salga rápido. ¿Por qué? Porque estuvieron acostumbrados desde chiquitos a aplastar un botón, a mover un dedo. Ellos podían poner un video sin saber escribir, porque le pedían al dispositivo con 3 4 años de edad, antes de aprender a leer y escribir, ya podían Claro, demandar, ya podían demandar un video de, no de sé, pues locos. de cualquier cosa. Exacto. Oye, pero si Entonces, los hijos de mis amigas, perdón que te interrumpa, que ajá. tiene 3 años, Alexa, reproducir YouTube tal cosa. Y esos creo Ojo, que los que están haciendo son alfa, puede ser, no sé si lo escuché esos por son ahí. otra generación que Que para ya serte esos ya van a ser sincero, otro nivel. ya, exacto, ya tengo que estudiar más
pero vamos a Claro, tener, bueno, esos todavía no están activos económicamente, pero qué ajá, bestia, pero es ¿no? impresionante. Y bueno, ¿qué trae consigo ese querer todo para ayer? Es el deseo de la inmediatez. Los centennial se frustran muchísimo, Vivian. Viven constantemente frustrados. ¿Ok? Porque no sale rápido como ellos quieren. Exacto, exacto. Y tú sabes que hemos trabajado con diferentes organizaciones, empresas, etcétera, que cada empresa es un mundo diferente, tienen procesos y tiempos diferentes, y a veces algo que debería probablemente demorarse 24 horas se demora 2, 3 días, y eso los puede volver locos a los centennials. ¿Y ahí qué se recomienda para esta generación? Que un A baby ver, boomer los ayude a no sé estabilizarse. si un baby boomer, porque el Un choque millennial, entre un boomer y un centennial es brutal, o sea, lo ven no como sé, abuelito. claro, y no sé si le va a tener tanta paciencia el uno o el otro, ojo, de lado y lado. Claro, ¿Qué es lo que claro, aquí lo que se buscaría es trabajar desde la comunicación fluida por las vías necesarias, porque entiéndase por comunicación no solamente hablar frente a frente, sino que hay que entender cuáles son las vías de comunicación para cada generación, la que más sea propicia. Eh, Imagínate lo que te voy a decir y va a sonar un poco descabellado, pero el centennial y también algunos millennial les agrada muchísimo que les manden mensajes al WhatsApp del grupo de la oficina en ciertos horarios y por ahí te leen o un correo, ¿ya? Pero de pronto las generaciones de más arriba, los más antiguos, sí son pues de que quieren sentarse a una reunión uno a uno, frente a frente con la persona, tomarse el café y hablar. Entonces, si tú llamas a un centennial o un millennial, oye, mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión, vamos a tomar un café, probablemente te digan, es necesario, no lo podemos hacer por Zoom. Claro, es así. Entonces, ese tema es el que hay que también entender, porque los jefes, los que están en la posición de jefes en las empresas, ahí tienen que tomarse el trabajo, y esta parte no les claro, gusta mucho, de de saber cómo, entender. ajá, entender a tus empleados. Es que qué necesario que es, ¿no? Yo creo que de parte y parte, yo creo que ahí como que ambos tenemos que hacer esfuerzos. Yo trabajo con una centennial, entonces más o menos ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Aprovecho, pues no, aprovecho lo bueno que tiene esta generación, que Exacto. justamente como quieren rápido y pues, piensan como investigar, y sí, trabajar en las frustraciones, porque sí es verdad que de repente si no sale algo como que se pueden frustrar un Yo, poquito. mira, yo te cuento algo, bueno, como tú sabes, también yo tengo un podcast y yo por qué comienzo a hacer el podcast, un poco, obviamente había una motivación y un deseo, pero mi hijo de 10 años, ¿ya? Fue uno de los que me impulsó a hacerlo, más de los que más me decía, papá, hazlo, sí, hazlo. Y él me hablaba desde su observación de lo que él ve en ciertos contenidos que se lo permitimos la mamá y yo. Y me dice, papá, tú podrías hacer esto. Y lo de acá, y me daba ideas, él ¡Qué a sus 10 lindo! años. Claro, porque ellos están más pegados a la tecnología que tú y yo. O sea, esta generación de más chiquitos ya nacieron con el Claro, dispositivo en la mano. literal. Oye, ¿y esta es la generación de cristal? La famosa Sí, generación de yo creo que mi cristal, hijo es la de cristal, sí. los susceptibles. Sí, Claro, que yo sé que no podemos generalizar, pero sí es verdad que sí, pues no, de manera general a veces yo veo que ahora, no, o sea, no es que quiero hablar mal de ninguna generación, pero por ejemplo estos dibujos animados, que Pepe Le Pew, que esas cosas, no sé, pues en sí, nuestra época era lo más normal. así Entonces es. de repente te empiezas a replantear, ¿no? ¿Qué será que tienen razón o no? Es Oye, como que, pero tú sabes que lo que dices es cierto. Vamos a ver incluso otros ejemplos, ya. Salgámonos de esa delgada línea de la inclusión que hoy está de moda y que puede, al más de uno no le puede gustar. Pero, por ejemplo, yo soy de la generación que toma Coca-Cola regular y ya no fumo, pero 10 años atrás me fumaba un cigarrillo con una Coca-Cola. Entonces, yo les cuento eso a mis estudiantes, que son centennials, y otros de maestría que son millennials, y ellos no me lo, no, o sea, lo ven inaudito, ¿vive? Dice, profesor, usted
usted tomaba Coca-Cola en botella de plástico que le podía dar cáncer por también fumar cigarrillo y el azúcar, y me salen con poca cosa. Y yo les decía, sí, y vivo estoy, no me pasó nada. Qué risa. Y se Y mueren encima de si no es risa. amigable, si no es amigable con el medio ambiente. Exacto, exacto. Oye, sí, Entonces, algo súper chistoso, sorry, otra vez que te interrumpa. no Es te que se me va la preocupes. idea. Cuando el otro día estaba viendo un programa de Cantinflas, yo veía de chiquita, me acuerdo que mi abuelito amaba y yo veía Cantinflas. Y ahora, viendo Cantinflas con mi esposo, no tenía nada más que hacer. Qué Ujú. risa, oye, en un episodio decía, esto lo pasan ahora y Cantinflas no va a ser el famoso que es ahora. O sea, Cantinflas era grosero y yo me reía, o sea, pero oye, trabajaba en un lugar, iba una chica que era gordita a comprar un bikini y Cantinflas en la cara le decía, o sea, bikini para usted no, pues usted va a parecer ballena. Y la gente se Imagínate. reía. Pero ahora eso en un programa, y yo no digo No, que pues, esté bien, pero ni siquiera es que me daba cuenta en esa época, tal vez era como algo normal, pero ahora, por eso digo, no es como que ahora están las claro. alarmas y uno tiene que tener muchísimo cuidado Sí, con esto, pero muchísimo, creo que muchísimo. Cantinflas no sería lo que es ahora. Eso me causó mucha Pero no risa. solo, no solo Cantinflas, o sea, el mismo Chavo del Ocho. O sea, le pegaba un cocacho al Chavo del Ocho cada vez que hacía Don Ramón hacía algo o Doña Florinda le Maltrato pegaba. familiar, Claro, claro. pues. ¿Qué dirían las Uy, qué risa, feministas? ¿no? Qué risa. Sí, ya mejor en ese tema no entremos. Esto Ajá, está súper interesante. La verdad es que me sí, encanta este tema de las diferentes generaciones. Te hago una pregunta puntual, ¿ya? por ¿Cómo, favor. cómo, cómo influye esta diferencia generacional en las relaciones intrapersonales y en la empresa? Porque de que influye, influye. Lo que tú decías, no sé Sí, si un influye. centennial con un baby boomer. Entonces, de manera general, ¿cómo crees que influye? Influye porque si las personas que están en la posición de liderazgo, llámese gerente, jefe, dueño, administrador, si estas personas no se concientizan de que trabajar con personas de diferentes generaciones no puedes hacer todo por igual, no, o sea, si no se concientizan de eso, se van también a comenzar a sentir mal y frustrados, ¿ok? Como yo te decía, hay que comprender cómo son cada una de ellas para incluso la forma como lo voy a llamar la atención, la forma como lo voy a comunicar o cómo les voy a vender algún proyecto. Ya, todo va a ser adaptado para los grupos o los diferentes grupos generacionales. Y ese es un desafío, ¿no? Pueden decir, Galo, estás loco. A ver, yo en algún momento, como tú mencionaste al principio, tenía 350 personas de reporte directo. Y ahí tenía 20 personas de una generación, 50 de otra generación, 70 de otra generación y así. ¿Ya? Entonces yo tenía que el mismo mensaje o lo que tenía que explicar, yo trataba de hacer separar las poblaciones. Mira qué Y interesante. y me iba bien porque, por ejemplo, eh, las generaciones millennial o centennial, el tema de cuando era solamente para dar información, es más ágil porque lo puedes hacer de una manera digital, o por un video. O sea, yo los citaba en un Zoom, metía 40 personas en un Zoom, le grababa la reunión, obviamente para tener alguien que por ahí no haya entendido algo, pero eso fluía, Vivian. Pero en cambio, personas mayores que yo, y este es un tema también chévere, ¿qué pasa cuando te toca ser jefe de alguien que es mayor que tú o de una generación anterior a la tuya? Que eso también pasa. Entonces, era nuestro trabajo entenderlos y saber que había que comunicarse con ellos de una manera diferente. Si yo les mandaba un video o un WhatsApp a ese baby boomer, que yo era jefe de algunos baby boomers, o de generación X, pero de 55 años más o menos, probablemente no lo iban a tomar a bien o lo iban a ver como algo así muy impersonal, por decirlo así. Entonces, esa es la consecuencia si no entendemos a las diferentes poblaciones y generaciones de la empresa. Entonces, tú Podemos, recomiendas que es indispensable conocer de manera general las características de cada generación, sabiendo que sí, siempre va a haber una excepción, pues, ¿no? De repente hay un centennial que nació con espíritu de baby boomer, pero de manera correcto. general una recomendación sería entender para, de acuerdo a eso, establecer un canal de comunicación. O sea, es como que no Sí, el mismo canal funciona con todos. sí, mira, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo, somos un banco,
y nosotros sacamos un producto que es para Millennial y Centennial, ¿ok? Las personas que contrato del banco para que atiendan a estos clientes de 25, 28, 30 años, yo tengo que poner personas que los atiendan que hablen el mismo idioma que ellos. Si yo le pongo una persona baby boomer o X, el que atienda a ese cliente más junior, puede ser que haya un choque o no se entiendan. ¿Sí ves lo que te Claro. digo? Ya, o al revés, si yo saco un producto para pequeñas y medianas empresas, donde tienen que venir ya personas que tienen la representación del negocio, probablemente ya vienen gentes de una generación X. Ahí yo lo que quería es poner gente que pueda hablar y que se acople bien a ese cliente. Pasa igual al interno de la empresa. Yo tengo que saber cómo es cada grupo de empleados en términos generacionales para, según eso, repito, darles el mensaje, transmitírselo de la manera que ellos lo van a recibir mejor, las vías más adecuadas, etcétera. Eso es lo que te puedo decir en base a lo que he visto, ¿no? Claro. Oye, hay una pregunta súper personal. De acuerdo a tu experiencia, tú con, no sé, ¿con qué generación de pronto has tenido más desafíos? Como que dices: tengo Mira, que comprender". sí, a ver, yo estaba en el sándwich porque yo me considero generación X, entonces yo tenía que lidiar a los de abajo, que eran un grupo enorme de millennials, y los que estaban arriba mío, que tenía unos mayores que yo, pero no eran unos 10 o 12 más o menos. Entonces, yo creo que aplica mi respuesta para cualquier persona. Siempre va a ser un desafío cuando te toca liderar a alguien que es mayor que tú, siempre. Entonces, la Okey. generación que está antes o arriba tuyo, cuando a ti te toca darle una orden o liderar, siempre va a ser ese más desafío. Es una cuestión que le he visto y se ha repetido en mi caso y en el de otras personas que conozco. ¿Tú crees que es por esta creencia de que más edad, más experiencia, como este muchachito me va a venir a enseñar a mí? Yo ya tengo más años de recorrido, o sea, ¿va por ahí el tema? Sí, pasa mucho, especialmente en nuestro medio, pasa muchísimo. Pero ojo, no solamente, por ejemplo, el que recibe, también para el que es el jefe que es menor, para ambos es un reto. Y quiero hacerte una pregunta porque mira, a mí me preguntan siempre en mis talleres: Viviana, en estos etiquetas, yo de verdad no sé si tratarlo de tú, de usted, no sabes cuánta gente se ha ofendido, no sé porque aquí no es como en Estados Unidos el you Ujú, para todo. Y de claro, verdad que pero es algo real, porque, o sea, viene un sí, joven, o sea, alguien millennial o centennial, y ellos están acostumbrados a, hola, ¿cómo estás? Incluso el claro. papá de la amiga, hola, ¿cómo estás? Me voy con tu hijo. Hola, hola O sea, Viviana. sí, y entonces, y los ya X o baby o sea, señora, ¿cómo está? Y el usted y el formalismo. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este tema? O simplemente comprender, a ver, no te ofendas, esta generación por lo general Mira, quiere entrar mira, más en confianza. yo sostengo, pero puede ser que venga de mi crianza, ¿no? Yo sostengo que cuando tú no conoces a alguien, tú no, en el ámbito Claro, laboral, cuando tú conoces por primera vez a alguien, debes en principio tratarlo en segunda persona del plural, o sea, en usted, ¿no? Eh, en otros países dicen vos, usted, pero ¿qué es lo que pasa? Las generaciones más chicas, millennials, centennials, les va a costar más, ¿ya? Pero también no está de más preguntar. claro. Y eso me ha dado a mí buen resultado. Es decir, buenos días, mucho gusto. Quisiera saber si te puedo, cómo te gustaría que te llamen. Eso es una pregunta válida, yo creo, ¿no? Sí, y a veces no preguntamos, pero yo también pienso que es súper válido. Porque Ahora, desde ahí ya va a empezar una mala relación, porque si no se pregunta y dicen, este confianzudo me viene a tutear. O sea, para mí, en cambio, yo me mantengo en, si es alguien mayor a mí, yo de ujú, usted. Y si la persona me dice tutéame, ahí sí. Pero cuando veo a alguien correcto. de mi misma edad o menor, yo sí tuteo. Y ahí si yo veo que de pronto esa persona me habla a usted, yo digo, ¿te molesta que te tutee? Pero esa es como Exacto. mi Es- manera, ¿no? De pero, manera general. pero hay un código previo de preguntas que te van a llevar a
poder hacerlo mejor. El problema es llegar de buenas a primeras y, hola, ¿cómo estás? O sea, es como que puede chocar. Ahora, me ha pasado que yo, por ejemplo, he hecho consultoría y me he entrevistado con el gerente general y su primera línea de gerentes, y el gerente general me tutea a Galo y yo lo tuteo porque ya como que se genera cierta... Y después me mandan a hablar con otros miembros de la organización. Me ha pasado, esto es impresionante, ¿no? Y yo llego, yo vengo de tutearme con el dueño de la empresa y me voy a hablar con un jefe de área y le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y me he chocado y me han dicho, por favor, yo soy El el ingeniero fulano de ingeniero. tal, claro. Y yo me digo, Dios, trágame tierra, claro, mala mía, fue error mío. Entonces, pero ahí es donde yo digo, es mejor preguntar, saludar al principio de usted, y de ahí en el camino, pues, poder ir viendo sí cómo es la cultura, ¿no? Ahí de la empresa y Claro, con la persona que estás hablando. con la persona, claro, sí, mejor quedar como muy respetuoso y después Ujú. ganarle confianza. Sí, bueno, Correcto. siempre, yo sí pienso que no hay una regla general, ¿no? Hay que aprender a discernir. Galo, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho de esta conversación y ha sido un aporte tremendo para nuestras personas que nos están escuchando. Entonces quisiera que nos dejes un mensaje final. ¿Qué mensaje les puedes dar a los trabajadores Ya, o emprendedores, empresarios que nos están escuchando? muy bien. Las personas que están trabajando y que están rodeadas de personas de otra generación, así como se meten a buscar un tutorial para armar un platillo de comida, también investiguen un poco cómo son, cómo es la generación de mi jefe, cómo es la generación de mi compañero, porque eso te va a ayudar a tener herramientas para mejorar el trabajo con esas personas. Y para las personas que hacen empresa, emprendedores o que están en negocios, eh, yo lo que digo es, ninguna generación es mejor que otra. Simplemente traten de rodearse de gente, indistintamente de la generación, que hacia el cliente que van a dar la cara sean compatibles. Y ahí sí les digo, no necesariamente tengo que contratar a una edad específica, no. Y eso va a depender de tu cliente, con quién tienes que relacionarte, etcétera. Eso, eh, investigar, averiguar cómo son las diferentes generaciones para según eso poder relacionarnos mejor, Viviana. Muchísimas gracias, Galo. De verdad se me pasó el tiempo volando y Y bueno, estuvo espero, buenísimo, estuvo sí, estoy chévere, segura, esto es para una segunda parte. no te Igual no preocupes. entramos en los temas conflictivos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Galo. Muchísimas gracias, Viviana.